Nuestro próximo invitado, él es neurólogo guipuzcoano de nacimiento, a la vez de adopción, que ha sido jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Santiago de Vitoria-Gasteiz hasta el año 2011, fecha de su jubilación, que no de su retirada, porque el doctor Goicoechea es una persona muy activa, que enseña y divulga la teoría neurocientífica sobre el dolor. Tiene un nuevo libro titulado Sapiens Manontropo, síntomas sin explicación médica, del que nos gustaría hablar con él los próximos minutos. Bienvenido, doctor Goicoechea, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, razonablemente bien, sí. Me alegra mucho. No, estupendo. Dice usted que hay que situarse en el mundo de los síntomas, de las etiquetas diagnósticas y las terapias desde una óptica biológica, una óptica distinta a la que impera, a la óptica ortodoxa. Una propuesta que librará del dolor a la persona que tiene migraña o que tiene fibromialgia, síndromes o enfermedades que cursan con dolores sin daño conocido. Pero que hacerlo requiere de trabajo. La información, dice usted, tiene todo el poder. El poder de quitar el dolor tiene la información. Bueno, y de ponerlo también. Sí, y a ponerlo. A instaurar el dolor y a eliminarlo. Sí. Vamos a ver, el libro no trata específicamente y exclusivamente de dolor, sino de una amplia gama de síntomas para los cuales los médicos reconocen que no tienen una explicación sobre el origen ni tampoco una solución para eliminarlo, ¿no? Y entonces yo me he dedicado básicamente la segunda parte de mi carrera a ese aspecto. Entonces, si desde la perspectiva médica no hay explicación, hay que cambiar de perspectiva. Entonces yo me he salido a la perspectiva médica y me he ido a la perspectiva biológica, ¿no? ¿No están íntimamente unidas, la médica y la biológica? Debieran estar. En muchos casos lo están, porque los avances en biología van definiendo los avances en la medicina, pero a veces con un cierto retraso, ¿no?, por parte de la medicina. ¿A qué tipo de dolor se refiere en sus estudios, estos que dice han centrado la segunda parte de su vida profesional? Pues aquellos en los que la evaluación médica no encuentra una causa, ¿no? O sea, que se hace la evaluación clínica correspondiente con pruebas complementarias y, bueno, pues es todo normal, ¿no? Pues no sé, no te tendría que doler, y luego además que los fármacos o las terapias tampoco suelen ser muy eficaces, ¿no? Y en estos casos además hay otro aspecto que es fundamental, que es que dado que en el organismo el médico no encuentra nada, se deriva la inspección hacia el individuo, ¿no?, hacia lo psicológico. Yo creo que eso es un error, ¿no? Todos los dolores, doctor Goicoechea, no son iguales. No, bueno, hay unos dolores que están justificados, o sea, que aparecen en la conciencia porque el organismo realmente ha detectado una destrucción de tejido. Está herido, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál? Perdón. El organismo está herido, de alguna manera. Sí, eso es, sí. Entonces, y hay otros dolores que aparecen que tienen la misma realidad. Siempre pues el dolor es dolor, ¿no? El dolor no se cuestiona. El dolor es dolor. No hay tipos de dolor, hay contextos. Básicamente dos. Uno, cuando en la zona que duele, sí, la medicina encuentra un daño, y otro, en que la zona donde duele, la medicina no lo encuentra, ¿no? Y ahí es donde yo me he centrado, huyendo de las explicaciones psicológicas que registran al individuo, su estado de ánimo, su ansiedad, su catastrofismo, su hipocondria, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es revisar al organismo. O sea, estudiar desde qué es un organismo, desde una perspectiva evolutiva, desde las moléculas a la evolución de la vida, al organismo unicelular, pluricelular, hasta llegar a nuestra especie, para ver desde el punto de vista biológico evolutivo qué nos define como especie. Y lo que nos define como especie es la cultura. O sea, la capacidad que tenemos de generar una cultura experta sobre el organismo con mucha tecnología y que podemos ver las entrañas del organismo, ¿no? Entonces a eso me dedico, ¿eh? ¿Y qué le dice, o desde esa perspectiva, qué aporta usted nuevo sobre el dolor? Sobre el dolor, bueno, que no tiene una causa de organismo herido. Sí. Yo creo que el organismo está defendido, está vigilado por un supersistema que engloba dos sistemas, el sistema inmune y el sistema nervioso, que tendríamos que hablar del sistema neuroinmune, ¿no? Y el sistema neuroinmune es el que tiene que valorar
si hay una amenaza a la integridad física o si ya se ha consumado la amenaza, etcétera, ¿no? Pero es un sistema predictivo que tiene una cuota de error variable, ¿no? Bueno, entonces, es un sistema que, digamos, que puede producir más problemas al organismo de los que trata de solucionar. Por ejemplo, la alergia es un problema que causa el organismo, se causa a sí mismo y al individuo, ¿no? O las enfermedades autoinmunes pueden matar al individuo sin que haya ninguna causa que lo justifique, ¿no? O sea que el sistema neuroinmune comete errores de valoración de amenaza, ¿no? El sistema inmune comete muchos errores porque la cultura ha aportado mucha molécula artificial, ha roto los ecosistemas de los demás seres vivos, que es lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Son cosas que suceden porque la cultura modifica la ecología de los sistemas, entonces aparecen mutantes de virus, hay transmisiones de gérmenes desde animales al hombre, etcétera, ¿no? Pues eso sería una iatrogenia, o sea, un problema creado por la cultura al sistema inmune, que tiene muchos problemas a la hora de definir qué es amenazante o no. Una niña de 8 años, a la que usted conoce bien, es la autora del prólogo, ¿no? Del prólogo en el que usted dice que nieta, lo explica, su nieta, sí, que lo explica, que lo explica todo, ¿no? Porque ella sentía... Lo explica todo perfectamente. Sentía un dolor muy incapacitante, creía que no iba a poder hacer nada y le explicaron cómo tenía que hacerlo y entonces ya como lo entendió, pues dejó de dolerle poco a poco, ¿no? Ahí está, sí, el resto del libro ya sobra, ¿no? Lo que pasa es que como no tenemos la inocencia de esa niña, de mi nieta, ni tampoco todos tienen a sus padres que, digamos, que coinciden, o, vamos, trabajamos desde esta perspectiva, pues a los niños normalmente se les explica el origen del dolor en términos, digamos, ortodoxos, ¿no? Si nos golpeamos, sí, claro, lo que usted dice, por ejemplo, si nos golpeamos la cabeza y tenemos un chichón, nos duele y es perfectamente razonable. Pero si no hay golpe, si no hay chichón y nos duele, ¿qué es lo que está pasando ahí? Usted dice, el paciente es inocente de eso, pero el dolor es verdadero. Entonces, ¿quién es el culpable? El culpable es el sistema neuronal defensivo, que sería el equivalente neuronal al sistema inmune, ¿no? ¿El cerebro? Bueno, el cerebro es el órgano central del sistema neuronal defensivo. Es donde se integra toda la información disponible y se gestionan respuestas del organismo globales, ¿no? Integradas, ¿no? Cada zona a su aire, ¿no? Entonces, lo mismo que la cultura crea una complicación al sistema inmune, porque aporta muchas moléculas artificiales, rompe ecosistemas biológicos, etcétera, pues la información experta crea muchos problemas a ese subsistema neuronal, al cerebro, si quieres, para entendernos más fácil, ¿no? Y entonces el cerebro a veces activa estados de alerta protección que no están justificados, lo mismo que hace el subsistema inmune, ¿no? Claro. Y estos están facilitados por la cultura experta. Entonces yo creo que es un problema urgente desde mi punto de vista, claro, hacer una auditoría a la información experta, porque yo creo que el problema es la información experta. Póngame un ejemplo. Bueno, pues por ejemplo a mi nieta, porque también aparece en el libro luego, pues ya al comienzo del curso empezaron a decirle, veía en el colegio, los antereños, en la Cartola, pues que había mucho ruido en la clase y había niños con tapones y que, bueno, pues que había esa situación, ¿no? Entonces ella comentó en casa a su madre que sí, tal. Y bueno, no hagas caso, nada. Bien, el caso es que al cabo ya del tiempo apareció un dolor de cabeza intenso y vino la niña llorando. Me duele mucho la cabeza, me han dicho que es mucho ruido, que me pongas tapones y tal. Entonces, claro, mi hija le explicó, mira, el ruido puede ser molesto, pero no es peligroso. Aparte que el ruido es una construcción cerebral. O sea, nosotros creemos que el ruido existe fuera. No, eso es una construcción del cerebro. Lo que hay fuera son unas vibraciones sutiles del aire, o sea, un mini aire que apenas es detectable, pero que el organismo utiliza esas vibraciones generadas por los objetos para construir el mundo de la audición. O sea, que es absurdo creerse que el ruido justifica y explica un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, pues a partir de eso, pues la niña nos ha puesto tapones y no ha acabado siendo una migrañosa.
Y lo mismo puede pasar con el ruido, con los alimentos y con todo tipo de... Pero no hay un ruido muy fuerte que pudiera ocasionarnos un dolor de cabeza. No, el ruido no existe fuera. El ruido es una construcción del cerebro. Pero no podemos apagar el cerebro para apagar el ruido, doctor. Bueno, el cerebro nos apaga a nosotros cuando quiere. Nosotros no podemos apagar el cerebro a no ser que nos pongamos una anestesia general o cosas así. Ya. Es que ese es un concepto básico, que es el que empieza en el libro para definir lo que es la conciencia, para hacer una comprensión correcta del síntoma, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, creemos que lo que vemos está ahí fuera, pero eso no es así. Fuera hay radiación electromagnética, luz reflejada sobre los objetos, materia, energía, tiempo, pero también hay información. Entonces la medicina todavía no ha entrado a considerar la información como un elemento biológico fundamental que el organismo absorbe y aplica. Entonces, si no controlamos la información, pues estamos haciendo un flaco favor como profesionales, porque estamos metiendo en el organismo información que genera estados de sensibilidad fóbicos, ¿no? Una información no útil, una información que puede provocar incluso dolor, ¿no? Dolor y otros síntomas, claro. Sí, pero la información ortodoxa es la que hay. Si uno va al neurólogo diciendo que le duele la cabeza, pues le van a poner la etiqueta, por ejemplo, migraña o cefalea tensional, yo qué sé, y le van a potenciar la información que, desde mi punto de vista, insisto, esta información es la culpable de que luego tenga... O sea, que la información de los neurólogos, desde mi punto de vista, insisto, pues se puede analizar y ver si realmente forma parte del problema. Vale. Y nosotros tenemos pruebas verificadas, porque aquí en Vitoria el doctor Aguirre estaba en el ambulatorio de San Martín, y los grupos de la doctora Barrenegova en Vizcaya con fibromialgia, y en Valladolid 2 fisios, y en Barcelona también se está trabajando sobre esta hipótesis de analizar la información experta y modificarla, y eso es lo que llaman educación terapéutica en neurociencia, que es explicar cuestiones básicas de circuito neuronal para que la gente entienda lo que está pasando y pueda participar activamente en la disolución de esa estructura. Ya sé que es una hipótesis un poco difícil de aceptar, sobre todo por los expertos. Sí, por la ortodoxia médica, claro, lo sé. Bueno, ¿En otros países esto está funcionando también? Sí. Lo que pasa es que solo en el ámbito del llamado dolor musculoesquelético. El dolor, el dolor de la columna, el dolor de cuello, el dolor de hombro, el dolor de rodilla, o sea, en el dolor por aparato locomotor. Y eso se está estudiando y se está investigando y se está desarrollando y se está demostrando que la actitud o la actividad más importante para controlar ese dolor son cursos o educación en neurociencia del dolor, en este caso. Correcto. Pero puede ser aplicable a otros casos. Es educación y es información, digamos que información de la buena. No significa que hay que creer en lo que se nos dice para curarnos o para que el dolor desaparezca, sino informarse convenientemente. Sí, pero una vez descartado con todo rigor y fiabilidad que hay una patología, y luego hay que tener cuidado con las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, no me extraña que tenga dolor porque tiene usted artrosis, tiene aquí 2 hernias de disco y tal. Hombre, es que tiene usted la columna hecha un asco. Artrosis es una descripción de imagen que no es un diagnóstico y luego, desde luego, no justifica ni explica el dolor, ¿no? Bueno, pues eso sería, por ejemplo, una etiqueta brutal que es una información errónea, pero que potencia muchos estados de dolor innecesarios, etcétera, ¿no? Y lo mismo podríamos decir otras etiquetas, ¿no? Migraña, fibromialgia, muchas. He leído, porque ustedes postean artículos periódicamente, mantienen mucha relación con la gente que les sigue, etcétera, que cada vez es más, por cierto, y en uno de sus posts me ha llamado la atención que la pandemia ha hecho que aparezcan dolores que se habían llegado a controlar con la información neurocientífica, ¿no? Que han vuelto a aparecer, o los dolores de cabeza, los dolores musculares. ¿Qué pasa con esto? Sí, bueno, habría que distinguir. Una cosa son las secuelas, digamos, físicas
del coronavirus, y sí, desgraciadamente pues es un virus que puede hacer muchos destrozos en muchas partes del organismo, y como consecuencia de eso, pues aunque ya el virus ya no esté activo, pues quedan las heridas de la guerra, ¿no? Eso. Luego, podría darse el caso de que el sistema inmune, por ejemplo, después del contacto con el virus, después de la batalla, aumente su cuota de error y gestione de una manera distinta y con problemas, y eso podría ser incluso trasladable al sistema nervioso, a la red neuronal, ¿no? Bien, esa es otra hipótesis, pues también que puede darse, ¿no? Y luego nos queda otra hipótesis, que es la que nosotros manejamos una vez que se han descartado las otras dos, que sería que la información generada en torno a la pandemia puede dejar como secuela un estado de alerta protección y con bucles, errores, sesgos de confirmación, que eso sería el impacto negativo de la información que se ha generado alrededor de la pandemia. Correcto, si encima correcto. promovemos etiquetas COVID Sí. persistente, ¿no? y no hay secuelas, porque además esta etiqueta de COVID persistente aparece en personas que han sido asintomáticas, básicamente, sobre todo mujeres, y que luego los marcadores biológicos son normales. A estas personas se les mira y no tienen nada. Bueno, pues la hipótesis de la expectativa, de las creencias, de la información, yo creo que al menos debiera ser considerada, porque eso puede crear una bolsa de sufrimiento innecesario y de mortificación innecesaria, y los profesionales tenemos que proteger de los virus y de todo lo que sea, pero también tenemos que proteger a la ciudadanía de una información que no aporta más que mortificación. Sapiens non troppo es el título de este libro, Síntomas sin explicación médica. Se me acaba el tiempo, pero mire, acaba de llegar un mensaje a nuestro WhatsApp con el que usted ha tenido que lidiar siempre mucho. Y dice así: no estoy muy de acuerdo con lo que oigo que dice este experto sobre dolor. Que no haya una explicación médica para un dolor, como ocurre, por ejemplo, con la fibromialgia, donde aún no hay pruebas que expliquen el origen, no significa que no sea real, que nos inventemos los dolores. Ya, es que nadie ha dicho eso. En el libro lo primero que pongo es una serie de afirmaciones, que haya enfermedad o no la haya, los síntomas son siempre reales. El dolor que hay es real. enfermedades sin síntomas. El cáncer a veces no da síntomas, lo cual no quiere decir que uno no tenga cáncer. Es que el mundo de la enfermedad es el mundo de la enfermedad, y el mundo de los síntomas es otro. Hay enfermedades con síntomas, hay enfermedades sin síntomas, hay síntomas con enfermedad y hay síntomas sin enfermedad. Y eso no quiere decir que hay una psicología alterada del individuo. No, es el organismo, no es el individuo. Y desde luego los síntomas siempre son reales. Yo creo que este mensaje ha interpretado mal lo que yo digo. ¿Sí? No, es que ocurre, yo sé que es con frecuencia uno piensa, no, me están diciendo que me lo invento porque no encuentran la causa, pero yo creo que no solo no se refiere a usted, creo que es una idea general que tenemos metida en la cabeza. El dolor es real, aunque efectivamente, aunque no haya una herida real que lo provoque, como decíamos, un organismo herido. Bueno, el libro, me piden también los oyentes que diga el título del libro, ya lo hemos comentado, Sapiens non troppo. El autor es nuestro invitado, Arturo Goicoechea Uriarte, quien sabe mucho de ese dolor porque él también lo padeció hace ya años. Y creo que consiguió vencerlo, ¿no, doctor? Sí, de vez en cuando vuelve, pero hago mis estrategias informativas. Y en poco tiempo me libro de él, ¿no? Perfecto. Si alguien quiere más información, seguramente solo con teclear su nombre lo va a encontrar. Va a encontrar información sobre cursillos, sobre cómo acercarse a esta información reveladora sobre cómo actúa nuestro organismo. Pues es un placer, como siempre, hablar con usted, doctor Goicoechea. Mucha suerte y feliz Navidad, pese a toda esta situación tan rara que estamos viviendo. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta pronto, agur. Agur. Kontu zibili, arduraz jokatu.